¿Alguna vez has entrado a un lugar donde todos asumieron que no pertenecías, donde tu ropa barata y tu acento delataban tu origen humilde? La historia que estás a punto de leer te mostrará que el verdadero conocimiento no viene con etiquetas de diseñador, y que subestimar a alguien por su apariencia puede ser el error más grande de tu vida. ¿Alguna vez has entrado a un lugar donde todos asumieron que no pertenecías? ¿Donde tu ropa barata y tu acento delataban tu origen humilde? La historia que estás a punto de leer te mostrará que el verdadero conocimiento no viene con etiquetas de diseñador, y que subestimar a alguien por su apariencia puede ser el error más grande de tu vida. El campus de Harvard brillaba bajo el sol de septiembre, como un sueño hecho realidad. Edificios de ladrillo rojo cubiertos de hiedra, estudiantes con mochilas, North Face y MacBooks, conversaciones sobre verano en los Hamptons y pasantías en Goldman Sachs. Todo era exactamente como aparecía en las películas, excepto por una estudiante. Lucía Hernández caminaba por los senderos con su mochila, comprada en el mercado de Tepito, por 200 pesos, sintiendo cada mirada que se posaba sobre ella. Su ropa era limpia pero claramente no de marca, jeans de suburbia, una blusa blanca sencilla, tenis piratas que había conseguido en un tianguis. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza simple, sin los productos de salón que usaban las otras chicas. A sus 22 años, Lucía había logrado lo imposible, entrar a Harvard con una beca completa. Era la primera persona de su familia en ir a la universidad, la primera en salir de México, la primera en atreverse a soñar más allá de las calles de Nesa donde había crecido. Su madre, Rosario, trabajaba como empleada de limpieza en un hospital de la Ciudad de México desde hacía 25 años. Su padre había muerto cuando Lucía tenía 8 años. Dejándolas solas, Rosario trabajaba turnos dobles para que su hija pudiera estudiar, para comprarle libros usados, para pagar las clases extras, y Lucía había estudiado como poseída, no solo por ella, sino por su madre que limpiaba pisos para darle un futuro. Encontró el edificio de Humanidades y subió al tercer piso. Aula 305, Lingüística Comparada Avanzada, el curso más prestigioso del semestre, impartido por el famoso profesor Dr. Richard Morrison, autor de 4 libros sobre adquisición de lenguajes. Cuando Lucía entró, las 25 estudiantes ya estaban sentadas, todas mujeres, todas vestidas como si vinieran de un desfile de moda, suéteres de cachemira, jeans de diseñador, bolsas que costaban más que el sueldo mensual de su madre. Conversaban en grupos sobre sus veranos en Europa, sus familias en Connecticut, sus conexiones en la ONU. Lucía se sentó en la última fila, tratando de hacerse invisible. Sacó su cuaderno barato y un bolígrafo azul, mientras las demás sacaban iPads y laptops último modelo. «Dios mío, ¿viste a Chad en Santorini?», escuchó que decía una rubia en la fila de adelante. «Yo estuve en París todo julio perfeccionando mi francés», respondió otra. Papá insistió en que tomara clases en la Sorbonne. Lucía bajó la mirada. Ella había pasado el verano ayudando a su madre a limpiar casas para ahorrar dinero para libros. A las 2 en punto entró el doctor Morrison, alto, de unos 55 años, cabello gris perfectamente peinado, suéter de cuello bis sobre camisa de vestir. Tenía esa confianza de quien ha estado en esa posición durante décadas. «Buenas tardes, señoritas», dijo con voz autoritaria. «Bienvenidas a Lingüística Comparada Avanzada. Este curso no es para las débiles de corazón. Espero excelencia absoluta». Escribió en la pizarra, «El verdadero políglota, mito o realidad». Antes de comenzar, continuó. «Hagamos una ronda de presentaciones, nombre, de dónde vienen y cuántos idiomas hablan con fluidez real. Y por fluidez me refiero a conversacional nativo. No tomé clases en la prepa». Comenzaron por la primera fila. Madison, inglés, francés e italiano. Brittany, inglés, español y alemán. Ashley, inglés,
mandarín y japonés gracias a los negocios de mi padre en Asia. El profesor asentía, ocasionalmente hacía preguntas en esos idiomas para verificar. Todas respondían correctamente, claramente orgullosas. Finalmente, llegaron a la última fila. Y usted, señorita, el doctor Morrison entrecerró los ojos para leer la lista. Hernández, Lucía Hernández, profesor. ¿De dónde es Lucía? De Nezahualcóyotl, México. Se escucharon risitas en el salón. Algunas estudiantes se voltearon para mirarla, evaluándola de arriba a abajo. Nesa, repitió una chica en voz baja a su compañera. ¿Eso no es un barrio peligroso? Interesante, dijo el profesor, con un tono que no sonaba particularmente interesado. ¿Y cuántos idiomas habla? Lucía respiró hondo, sabía lo que venía. 11, profesor. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, el profesor Morrison soltó una carcajada. No fue una risa cruel, sino de genuina incredulidad, como cuando alguien cuenta algo absurdo. ¿11? Repitió, todavía riendo. ¿11 idiomas? Sí, señor, respondió Lucía, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. Toda la clase estalló en risas. Algunas estudiantes ni siquiera se molestaban en disimular, riendo abiertamente mientras señalaban hacia Lucía. «Oh, por favor», dijo Madison desde la primera fila. «Yo llevo estudiando francés desde los 5 años con tutores privados y apenas puedo decir que lo domino. ¿Y ella dice que habla 11? Claramente no entiende lo que significa fluidez», añadió Brittany, provocando más risas. El profesor Morrison levantó la mano para silenciar a la clase, pero su sonrisa condescendiente permanecía. «Señorita Hernández», dijo con tono paternalista, «aprecio su entusiasmo, pero hay una gran diferencia entre conocer algunas frases en varios idiomas y verdaderamente hablar 11 idiomas con fluidez. Verá, yo he dedicado 30 años al estudio de la lingüística. He vivido en 6 países. Hablo 4 idiomas con fluidez certificada, y le aseguro que dominar cada idioma requiere años de inmersión, educación formal, recursos, los cuales usted claramente no ha tenido», interrumpió Ashley desde la tercera fila, mirando significativamente la ropa de Lucía. Más risas. Lucía apretó su bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Tiene familia diplomática?», preguntó el profesor con tono escéptico. «¿Estudió en escuelas internacionales? ¿Vivió en el extranjero?» «No, señor. Estudié en escuelas públicas en Nesa». Las risas se intensificaron. Una chica en la segunda fila murmuró algo sobre delirios de grandeza, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Ya veo», el profesor se cruzó de brazos. «Mire, señorita Hernández, entiendo que quizás en su contexto hablar español e inglés, más algunas palabras en otros idiomas, pueda parecer impresionante. Pero aquí en Harvard tenemos estándares académicos muy rigurosos. No podemos simplemente... «Hablo zapoteco», interrumpió Lucía, y su voz ahora era más firme. «Es mi lengua materna, porque mi abuela me crió los primeros años, luego español. Pero también hablo inglés, francés, portugués, italiano, alemán, mandarín, japonés, árabe y ruso». El profesor la miró fijamente, claramente molesto por la interrupción. «Eso es simplemente imposible», dijo tajantemente. «Especialmente viniendo de alguien de su origen, no tiene acceso a los recursos necesarios, a los viajes, a la educación de calidad que se requiere para... ¿Me está diciendo que miento, profesor?» Lucía se puso de pie, y aunque su voz temblaba ligeramente, no apartó la mirada. El salón quedó en completo silencio. «No digo que mienta», respondió el profesor cuidadosamente. «Digo que está sobreestimando dramáticamente su nivel de competencia. Es un error común en estudiantes que vienen de entornos menos privilegiados y que... «¿Puedo demostrarlo?», interrumpió Lucía. El profesor parpadeó. «¿Perdón? Que si puedo demostrar que hablo 11 idiomas. Aquí, ahora, delante de toda la clase». Las estudiantes intercambiaron miradas de anticipación.
claramente esperando presenciar una humillación espectacular. El profesor Morrison sonrió. Esto sería una lección perfecta sobre humildad. Muy bien, señorita Hernández. Adelante, demuéstrelo. Lucía bajó por el pasillo hacia el frente del salón. Cada paso resonaba en el silencio. Podía sentir todas las miradas sobre ella, las sonrisas burlonas, la anticipación de su fracaso. Se paró frente a la clase con la cabeza en alto. ¿Por dónde quiere que empiece, profesor? El profesor fue a su escritorio y sacó un libro. Este es un texto académico en francés sobre teoría lingüística. Léame el primer párrafo y tradúzcalo al inglés. Lucía tomó el libro. Sin vacilar ni un segundo, comenzó a leer en francés perfecto, con acento parisino impecable. Luego tradujo al inglés con fluidez absoluta, usando terminología académica precisa. Algunas sonrisas comenzaron a desvanecerse. Alemán, ordenó el profesor, ahora más serio. Lucía recitó un párrafo completo en alemán, con la pronunciación gutural perfecta. Luego lo tradujo al español. Mandarín. Lucía comenzó a hablar en mandarín, articulando cada tono con precisión. Una estudiante asiática en la segunda fila, que había presumido sobre su mandarín, se quedó boquiabierta. Su mandarín es mejor que el mío, susurró a su compañera. Japonés, pidió otra estudiante, ya sin burla en su voz. Lucía continuó en japonés fluido, luego cambió a coreano sin que se lo pidieran. Árabe, dijo el profesor, y ahora su voz tenía un tono diferente, de respeto. Lucía habló en árabe clásico durante 2 minutos, explicando conceptos lingüísticos complejos, usando terminología que incluso el profesor tuvo que verificar en sus notas. Cuando terminó, el salón estaba en absoluto silencio. Ya no era el silencio de burla, sino de asombro total. Ruso, susurró Madison desde la primera fila, y su tono ya no era de desafío sino de genuina curiosidad. Lucía habló en ruso, su voz fluida y musical. Finalmente, habló en zapoteco, su lengua materna, explicando en ese hermoso idioma indígena cómo había aprendido todos los demás. Cuando terminó, nadie se reía. El profesor Morrison se había sentado en su escritorio, pálido. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. ¿Cómo es esto posible? Lucía se quedó de pie frente a la clase. Por primera vez, desde que entró a ese salón, no se sentía pequeña. ¿Quieren saber cómo aprendí 11 idiomas sin dinero, sin viajes, sin escuelas internacionales? Preguntó. Y su voz resonó clara en el salón. Nadie respondió, pero todos asintieron. Mi madre limpia hospitales, comenzó Lucía. Desde que tengo memoria, la he visto salir de casa a las 4 de la mañana y regresar a las 9 de la noche. Sus manos están destruidas de los químicos de limpieza. Su espalda está arruinada de cargar cubetas y trapeadores durante 25 años. Se le quebró la voz ligeramente, pero continuó. Cuando yo tenía 10 años, ella me llevó al hospital donde trabaja, me mostró los pisos que limpiaba, los baños que tallaba, y me dijo, «Mija, yo hago esto para que tú nunca tengas que hacerlo, pero solo hay una manera de salir de aquí, educación». Algunas estudiantes bajaron la mirada, incómodas. No teníamos dinero para clases de idiomas, continuó Lucía, pero teníamos internet en la biblioteca pública. 1 hora al día, gratis. Así que cada día después de la escuela iba a la biblioteca. Aprendí inglés con YouTube, francés con videos gratuitos, alemán con aplicaciones, mandarín viendo dramas chinos con subtítulos. ¿Y árabe?, preguntó el profesor, genuinamente interesado. Había una familia siria refugiada en mi colonia. La señora vendía comida árabe en la esquina. Yo la ayudaba a vender los fines de semana a cambio de que me enseñara árabe. Me levantaba a las 5 de la mañana para ayudarla antes de ir a la escuela. ¿Ruso?, preguntó otra estudiante. Un vecino, era profesor ruso jubilado, le cortaba el pasto y le hacía la compra a cambio de clases 2 veces por semana. Lucía miró alrededor del salón.
Cada idioma que aprendí fue por necesidad o por intercambio. No tuve tutores caros ni veranos en Europa. Tuve hambre, hambre de conocimiento, hambre de un futuro mejor. Y esa hambre me hizo trabajar más duro que cualquiera en este salón. El silencio era absoluto. Estudié 12 horas diarias durante 6 años, continuó. Mientras ustedes estaban en Santorini o París, yo estaba en una biblioteca pública con conexión lenta a Internet, memorizando vocabulario. Mientras ustedes dormían hasta tarde los fines de semana, yo estaba ayudando a mi madre a limpiar casas para pagar mis exámenes de certificación de idiomas. Madison se limpió discretamente una lágrima. Saqué 1580 en el SAT, dijo Lucía. Puntaje perfecto en todas las pruebas de idiomas. Gané la Olimpiada Nacional de Lingüística 3 años seguidos. Y cuando Harvard me ofreció beca completa, mi madre lloró durante 3 días, porque yo había logrado lo que ella siempre soñó pero nunca pudo alcanzar. Se volvió hacia el profesor Morrison. Así que sí, profesor, hablo 11 idiomas, no porque sea más inteligente que nadie aquí, sino porque tuve que serlo, porque no tenía el lujo de ser mediocre, porque cada oportunidad que he tenido en mi vida la he tenido que pelear 3 veces más duro que cualquier persona en este salón. El profesor Morrison se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban rojos. Señorita Hernández, dijo con voz temblorosa, le debo una disculpa profunda y sincera. El profesor caminó hacia el centro del salón. Se quitó los lentes y los limpió, claramente emocionado. He sido profesor en Harvard durante 23 años, comenzó. Me enorgullezco de ser justo, de ser objetivo. Pero hoy fallé miserablemente. Miró directamente a Lucía. La juzgué por su ropa, por su acento, por de dónde viene. Vi Nezahualcóyotl en su expediente y asumí cosas. Asumí limitaciones. Asumí que alguien de su origen no podría posiblemente. Se detuvo, avergonzado, y estaba completamente equivocado. Se volvió hacia la clase. Todas ustedes también la juzgaron. La escuché reírse, murmurar, burlarse, y yo lo permití. Más que eso, lo reforcé con mi propio escepticismo. Varias estudiantes bajaron la cabeza, avergonzadas. Lo que la señorita Hernández acaba de demostrar, continuó el profesor, no es solo dominio lingüístico excepcional. Es dedicación, resiliencia y una capacidad de aprendizaje que francamente supera a cualquier estudiante que haya tenido en décadas. Se acercó a Lucía. ¿Me perdona? Lucía sintió el nudo en la garganta, pero asintió. Sí, profesor. Gracias. El profesor se volvió hacia la clase. Y ahora, si me permiten, me gustaría que la señorita Hernández reestructure completamente mi clase. ¿Qué? Lucía parpadeó, sorprendida. Usted sabe algo que yo no sé, dijo el profesor. Sabe cómo aprender idiomas sin recursos, cómo encontrar motivación en la necesidad, cómo convertir la adversidad en combustible. Eso no se enseña en libros de texto. Miró a toda la clase. A partir de hoy, la señorita Hernández será coinstructora de este curso. Compartirá sus métodos, sus técnicas, su perspectiva, porque claramente yo tengo mucho que aprender. Las estudiantes se miraron entre sí, procesando. Entonces Madison se puso de pie. Lucía dijo, y su voz temblaba, yo quiero disculparme. Me burlé de ti. Asumí que estabas mintiendo o exagerando, y fue horrible de mi parte. Una por una, otras estudiantes se pusieron de pie, ofreciendo disculpas similares. Brittany se acercó a Lucía con lágrimas en los ojos. Mi francés es una mierda comparado con el tuyo, y mi familia ha gastado miles de dólares en clases privadas. Me acabas de enseñar que el dinero no compra dedicación. Ashley añadió, ¿podrías enseñarme tus métodos? En serio, quiero aprender como tú aprendiste. Lucía las miró a todas, estas chicas privilegiadas que minutos antes se burlaban de ella, ahora humildes y genuinamente interesadas. Sí, dijo finalmente, les enseñaré, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó el profesor. Que usemos lo que aprendemos para ayudar a otros.
que creemos tutorías gratuitas online para estudiantes de bajos recursos, que compartamos el conocimiento, no lo acaparemos. El profesor Morrison sonrió ampliamente. Trato hecho. 6 meses después, Lucía Hernández no solo era la estrella de la clase de lingüística comparada, sino una leyenda en todo Harvard. Su historia se había corrido como pólvora. La chica de Nesa, que hablaba 11 idiomas, que había llegado a Harvard sin nada y estaba cambiando la manera en que se enseñaban los idiomas. Había cofundado Idiomas sin Fronteras, un programa online gratuito que enseñaba idiomas a estudiantes de bajos recursos en toda América Latina. Usando los métodos de Lucía, YouTube, intercambios gratuitos, creatividad, el programa tenía ya 5.000 estudiantes registrados. El profesor Morrison había escrito un artículo académico sobre los métodos de Lucía, titulado Adquisición de lenguaje en contextos de escasez, cómo la necesidad supera al privilegio. Se había vuelto viral en círculos académicos, pero lo más importante para Lucía sucedió un sábado de marzo. Su madre, Rosario, voló por primera vez en su vida desde México a Boston. Lucía la recibió en el aeropuerto, y cuando la vio salir con su maleta vieja y sus ojos llenos de lágrimas, corrió a abrazarla. «Mija», susurró Rosario, «no puedo creer que estés aquí, en Harvard». «Estamos aquí, mamá», corrigió Lucía. «Tú también, porque nada de esto hubiera sido posible sin ti». Durante el fin de semana, Lucía le mostró el campus a su madre. La llevó a sus clases, donde los profesores saludaban a Rosario con respeto, agradeciendo por haber criado a una estudiante tan excepcional. El domingo, Lucía había organizado algo especial. En el auditorio principal de Harvard, había reunido a 100 estudiantes latinos becados, los que como ella venían de familias humildes, los que trabajaban 3 empleos para pagar libros, los que sentían que no encajaban. Rosario estaba sentada en la primera fila. Lucía subió al podio. «Quiero presentarles a alguien», dijo. «Esta es mi madre, Rosario Hernández. Limpia hospitales en la Ciudad de México. Tiene las manos destruidas de tanto trabajar. Nunca fue a la universidad. Apenas terminó la secundaria». Rosario se sonrojó, incómoda con la atención. «Pero esta mujer», continuó Lucía, con la voz quebrada, «es la persona más inteligente que conozco, porque ella entendió algo que muchas personas con doctorados nunca entienden, que la educación es la única herencia real que puedes dejarle a tus hijos». Se volvió hacia su madre. «Mamá, tú sacrificaste tus manos, tu espalda, tu salud, tus sueños, todo para que yo pudiera estar aquí. Y quiero que sepas que cada idioma que aprendí, cada libro que leí, cada noche que estudié hasta el amanecer, lo hice pensando en ti, para honrarte, para que tu sacrificio valiera la pena». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rosario. «Y quiero decirles a todos ustedes», Lucía se dirigió a los estudiantes, «no importa de dónde vengan. No importa si sus padres limpian, cocinan, construyen, no importa si su ropa es del tianguis o si nunca han viajado, ustedes pertenecen aquí. Su inteligencia, su trabajo, su determinación, eso es lo que importa». El auditorio estalló en aplausos. Estudiantes se pusieron de pie. Muchos lloraban, viendo reflejadas sus propias historias. Después del evento, Madison se acercó a Rosario. «Señora Hernández», dijo en español con acento imperfecto, «su hija me cambió la vida. Me enseñó que el privilegio es responsabilidad, no derecho». Rosario sonrió, tocando la mejilla de Madison. «Cuida a mi hija, y ella cuidará de ti». Esa noche, madre e hija caminaron por el campus bajo las estrellas. «¿Valió la pena, mija?», preguntó Rosario. «¿Todo el sacrificio?». Lucía abrazó a su madre. «Cada segundo, mamá, cada maldito segundo». 2 años después, Lucía se graduó summa cum laude. Recibió ofertas de la ONU, del Departamento de Estado, de Google. Pero ella eligió algo diferente. Regresó a México y fundó una escuela de idiomas gratuita en Nesa. Usaba los métodos que ella había desarrollado,
enseñando a niños de escasos recursos que el origen no determina el destino. Y en la entrada de la escuela había una placa, Escuela de Idiomas Rosario Hernández, porque el conocimiento no tiene precio, y el talento no conoce fronteras, fundada por su hija, que nunca olvidó de dónde vino. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su ropa barata o su acento? ¿Cuántas Lucías has ignorado porque asumiste que no tenían nada que enseñarte? Esta historia nos muestra una verdad incómoda. El talento está distribuido equitativamente. Las oportunidades no. Cada día te cruzas con personas brillantes que trabajan en McDonald's, que limpian oficinas, que apenas sobreviven. No porque sean menos capaces, sino porque nunca tuvieron tu suerte. Antes de burlarte del acento de alguien, pregúntate cuántos idiomas hablas tú. Antes de juzgar la ropa de alguien, pregúntate cuánto has sacrificado para llegar donde estás. Y la próxima vez que veas a alguien que parece no pertenecer, recuerda, tal vez están exactamente donde deben estar, y tú eres el que necesita aprender. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿O prefieres seguir siendo ciego?